Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos ver, no lo vamos a ver todo evidentemente, pero vamos a ver un poco qué es lo que Dios dejó revelado e inspirado en este texto del libro de Jueces. Déjenme que empiece leyéndoles una definición acerca de lo que es o lo que significa el término secularización. Fíjense, dice, desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios de una confesión religiosa. Desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios de una confesión religiosa. La verdad es que esta definición del término secularización es una definición breve. En realidad es un término el cual empezó y surgió en lo que era en Alemania a raíz de lo que era el contexto de las guerras de religión del siglo XVI y del siglo XVII. Y ahí básicamente se usaba para hablar de lo que era la confiscación de los bienes que pertenecían a la Iglesia protestante por parte de lo que eran los estados laicos. También lo que es el término secularización empezó a utilizarse también para hablar un poco de cómo el Estado se desligaba de lo que era la tutela de la religión, hasta el punto básicamente de que el Estado ya ni protegía tradiciones, ni estructuras, ni lo que era tradiciones religiosas. Con estas definiciones en mente, lo que podemos ver es que el tiempo en el cual vivimos es un tiempo secularizado o de rápida secularización. Ahora bien, cuando nosotros, lo que es la Iglesia de Cristo, usamos el término de secularización dentro del campo evangélico, se utiliza el término secularización, tenemos un contexto y algo bien claro en nuestra mente. Y se puede definir en una sola frase. Nos referimos a que el mundo está en la Iglesia. El mundo, los valores del mundo han infectado, se han colado, se han filtrado en lo que es la Iglesia de Cristo. De tal manera que esos valores, esos principios, si es que queda alguno, esas filosofías de lo que es el mundo, como un agujero negro con una gran gravedad, han absorbido lo que es el peso de las verdades y de la fe una vez dada a los santos. Hasta el punto de que lo que es esos signos, esos valores, esos comportamientos que son básicamente la marca de lo que es el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo, acaban básicamente siendo infectados y nos encontramos como lo que el libro de Jueces nos dirá al final, de que ahora Sodoma y Gomorra no se encontraba fuera del pueblo de Dios, sino en el mismo pueblo de Dios. La verdad, lo que es el proceso de secularización, entendido de esta manera, es de filtrar e infectar de los valores y los principios de lo que es la sociedad, del mundo, es básicamente un tema que recorre lo que es el libro de Jueces. Y es algo con lo que la Iglesia o el pueblo de Dios ha estado luchando a lo largo de la historia, ya sea en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto. ¿Destruimos a esos cananeos o moramos con los cananeos? Y los cananeos moran con nosotros. En el primer siglo lo que era esa batalla de la secularización se lidiaba, se peleaba en el terreno de aquel que tenía autoridad. Damos lealtad y fidelidad a aquel que es Cristo, nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, o damos lealtad y fidelidad a César como nuestro Rey. Y hoy en día, en el siglo XXI, nuestra sociedad pluralista, posmoderna, esta batalla por la secularización o antisecularización del pueblo continúa. ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos manteniendo lo que es esas verdades absolutas, objetivas, históricas de Cristo y del Evangelio, de la santidad y de la soberanía de Dios, de la total inspiración e inerrancia de las Escrituras. ¿O dejamos que se infiltre en lo que es la falta de absolutos, el relativismo y el pluralismo de nuestra sociedad posmoderna, y esto moldee lo que es la esposa de Cristo? Fíjense que nuestro texto hoy, este texto tan raro, con tantas batallas, con tantos nombres, básicamente se ha denominado y se ha llamado lo que es el prólogo del libro de Jueces. Y se ha llamado el prólogo político del libro de Jueces, hasta el punto que como prólogo lo que va a hacer va a ser plantar las pequeñas semillas que después poco a poco van a ir desarrollándose y van a ir creciendo a lo largo del libro de Jueces.
Y una de las semillas que se planta en este prólogo principal, en este prólogo político, como se ha llamado, del libro de Jueces, una de las semillas plantadas es precisamente esta batalla por la antisecularización del pueblo o la batalla de la secularización del pueblo de Dios. Es decir, la batalla de evitar que el pueblo sea comido por los valores y por los cananeos, o la batalla de dejar que los cananeos moren en el pueblo de Dios. Y hablo de batalla porque, si se han dado cuenta, este texto básicamente lidia con batallas. Hay batallas, hay guerras y hay aquellos que, como hemos leído, son pasados al filo de espada. Y básicamente hay dos cosas que quiero destacar aquí en el contexto de lo que es la conquista de la tierra. Siguiendo la historia de Josué, hay dos cosas que me gustaría destacar. La primera es la batalla por la antisecularización del pueblo del pacto. Y la segunda cosa es la batalla de la secularización del pueblo del pacto. Fíjense que hay una pequeña diferencia. La primera es la batalla por la antisecularización, es decir, que los valores de los cananeos no entrasen en el pueblo del pacto. Y el segundo aspecto que veremos es la batalla de la secularización, es decir, vamos a ver cómo los cananeos acabaron morando en el pueblo de Dios. Vamos a la primera batalla. ¿Están listos para la guerra, en ese caso? ¿Están listos? Fíjense, la primera batalla, la batalla por la antisecularización del pueblo del pacto, es decir, evitar que esos valores de esos cananeos en aquel tiempo entrasen, infectasen, corroyesen lo que era el pueblo del pacto que estaba tomando la tierra. Y la pregunta es, ¿cómo se lidia, cómo se pelea esta batalla como pueblo del pacto para evitar ser secularizados, que se pierdan esos valores que nos han sido dados como pueblo de pacto? Y la batalla se lidia en dos frentes. La primera es que batallamos bajo la realidad de que somos y estamos en relación de pacto con nuestro Dios. Eso es importante. Batallamos bajo la realidad de la relación de pacto entre Dios y el pueblo. Fíjense, esto es de suma importancia. Es como la relación de pacto que aparece en el matrimonio. Es decir, uno batalla el hecho de que el adulterio se infiltre en lo que es esa relación sagrada de pacto, entendiendo lo que el pacto del matrimonio significa, la fidelidad, la lealtad, el amor entre esposo y esposa en ese pacto sagrado que es una coraza que evita que cualquier cosa que no pertenece a ese pacto, a esa relación de amor y lealtad entre esposo y esposa, entre ahí dentro. De la misma manera, entender y luchamos bajo el entendimiento de la relación de pacto que estamos con nuestro Dios. Y fíjense, antes de que pasemos a analizar esto, fíjense cómo estas dos batallas, ya sea la antisecularización o la secularización, estas dos batallas, estas grandes partes, básicamente coinciden con lo que es la estructura del texto. Fíjense, los primeros 20 versículos nos vamos a encontrar una campaña militar de las tribus del sur, los cuales van a estar guiados por la tribu de Judá. Y del versículo 21 hasta el final nos vamos a encontrar la segunda campaña militar, que va a ser la campaña militar de las tribus del norte, o que debería haber sido la campaña militar de las tribus del norte, bajo el ejemplo de lo que sería la tribu de José. Y fíjense que en estas dos campañas militares vamos a ver precisamente esto: secularización o no secularización del pueblo del pacto. Entonces vamos a la primera campaña militar, los primeros 20 versículos. Y ahí nos encontramos la campaña militar de las tribus del sur, lidiadas, guiadas por la tribu de Judá. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esta campaña militar es una campaña militar por la antisecularización, es decir, una campaña militar para sacar a ese cananeo y evitar que los valores y los cananeos se infiltren dentro del pueblo del pacto. No sé si recuerdan años A, la introducción que hice del libro de Jueces.
Pero fíjense que una de las cosas que explicamos es que aquella lente que nos permitía entender qué es lo que está sucediendo en el libro de Jueces es precisamente entender la relación de pacto que el pueblo mantenía con Dios. Lo que el pueblo se encontrará y lo que el pueblo recibirá serán básicamente a raíz de su infidelidad a Dios y al romper ese pacto. Lo que Dios realizará salvando a su pueblo y esa tierra será básicamente a raíz de su fidelidad al pacto que estableció. Y ese libro de Jueces vimos que nos apuntaba y nos guiaba a observar que Cristo es aquel que es nuestro Salvador final, nuestro Rey, nuestro Juez final. Fíjense, con esto vamos a ver, y empezamos con los 2 primeros versículos, fíjense cómo empieza esa campaña militar de las tribus del sur. Los 2 primeros versículos tienen un tono, y ese tono es el tono de relación de pacto. Fíjense lo que sucede y lo que preguntan las tribus, Israel, lo que pregunta a Dios. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, fíjense, hay una crisis de liderazgo aquí. Josué ha muerto, después iremos a esto, pero fíjense la pregunta de lo que es Israel. Israel pregunta a Dios, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Señor, ¿quién de nosotros subirá a pelear contra esos cananeos? Y ahora fíjense la respuesta de Dios en el versículo 2. Jehová responde, y Jehová respondió y dijo, Judá subirá. Después llegaremos a eso. Y dijo, he aquí, la cuestión es ¿por qué Judá subirá? Y fíjense, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Fíjense que hay 2 cosas bien claras aquí. Israel pregunta, ¿quién subirá? ¿Quién peleará primero por nosotros contra el cananeo? Y Dios responde y dice, Judá subirá porque yo he entregado en sus manos la tierra. Hay 2 cosas que son importantes aquí, deben observarse. Deshacerse de esos cananeos, pelear contra esos cananeos y el concepto de tierra, que Dios ha entregado esa tierra a su pueblo, que Dios ha entregado esa tierra en las manos de Judá. Estas 2 cosas, deshacerse de los cananeos y entregar la tierra, subir a la tierra, tomar posesión de esa tierra, estos son categorías las cuales Dios ya prometió en pacto a su pueblo. Son categorías, son promesas del pacto de Dios con el pueblo del pacto. Fíjense, pregúntense esto. ¿Por qué Israel pregunta esto? ¿Por qué Israel le dice a Dios, ¿quién subirá y peleará contra el cananeo? ¿Por qué no ya parar? ¿Por qué no después de la muerte de Josué, el líder ha muerto, la cabeza se ha muerto, pues ya paremos aquí, ya tenemos suficiente, ya no más? ¿Por qué Israel sigue clamando y diciendo, ¿quién peleará? ¿Quién subirá contra este cananeo? ¿Por qué Dios responde y no le responde de cualquier manera, sino le dice, Judá subirá porque yo le he dado la tierra? Y las respuestas, lo que Israel clama y lo que Dios responde, estaba en la conciencia, en la mente, en el corazón de Israel. Y estaba en el corazón de Dios el saber que esas 2 cosas, deshacerse de esos cananeos y entregar la tierra a su pueblo, era algo que Dios mismo había prometido en pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob, y había prometido en pacto a Israel, el pueblo del pacto. Y Israel clama en base a las promesas que Dios había hecho en ese marco, en ese contexto, en esa relación de pacto. Israel sabía y clama en relación a esas promesas de pacto. Y es que el pueblo de Dios, en ese caso Israel, conocía y debía conocer y clamar en base a esas promesas. Hermanos y hermanas, el pueblo de Dios, la iglesia, debe conocer las promesas de Dios en esa gloriosa relación que tenemos de pacto con nuestro Dios, ese nuevo pacto. Dios básicamente le dijo a Abraham que le daría esa tierra, la tierra del fereceo, del cananeo, del jebuseo, del eteo. Y Dios lo juró con su propio nombre.
Juro por mí mismo, después de que Abraham fuese a entregar a Isaac, dice, juro por mí mismo de que te daré esta tierra y de que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. E Israel lo sabía y clamó en base a esas promesas y a esa relación de pacto. Y como pueblo debemos conocer y clamar esas promesas que Dios ha sellado con el sello carmesí de la sangre de Cristo en ese nuevo pacto. E Israel clamó. Y fíjense que el verbo subir aparece repetidamente en todo el texto. ¿Subir a dónde? Subir a esa tierra. En 36 versículos, 14 veces el autor hace el énfasis de subió, 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 fue a tomar la tierra. Y fíjense que la tierra era esa tierra promesa del pacto, era el don de Dios a su pueblo. Y eso ya lo tenían en mente como Dios creador, Dios que ha creado todas las cosas, todo le pertenece a Él, todo queda en sus manos y como Dios creador, poseedor de todo, en esa relación de pacto soberana con su pueblo de pacto, se lo dio como don de gracia y herencia a su pueblo del pacto, Israel. Era el don de gracia de Dios, la herencia, esa promesa, era la bendición, pero aquí hay otra cosa que debemos tener presente. Hay algo que no podemos perder de vista, y es el hecho de que había una estrecha relación entre lo que era la tierra y el estilo de vida que el pueblo del pacto debía desarrollar. A Israel le había sido dada la Torá, la ley de Dios, la instrucción para cómo comportarse en ese lugar que ahora Dios le iba a entregar a Israel. Y existía una estrecha relación entre Jehová y la tierra. Y la razón de esa estrecha relación entre Jehová y la tierra era porque ahora la tierra era el lugar donde Dios mora y moraría en medio y con su pueblo. Por lo tanto, la tierra no podía ser contaminada. Fíjense lo que dice en Números 35-34. Ahí Dios dice, no os contaminéis, pues, la tierra donde habitáis. ¿Se dan cuenta? No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis. ¿Por qué? La pregunta es, dice, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? No contaminéis la tierra, porque yo habito en medio de los hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo no contaminaban la tierra? Yo no tengo claro si reciclaban o no reciclaban en aquel tiempo. No sé si había lo que eran cubos verdes, azules, marrones, amarillos, y al final nunca uno sabe dónde tienen que ponerse las cosas. Y es un lío si lo orgánico va en lo marrón, pero ¿qué haces con lo que son las servilletas que llevan comida? ¿En dónde las echas? Las echas en lo azul, en lo amarillo, lo echas en el orgánico. ¿Cómo no contaminaban la tierra? ¿Reciclaban? ¿No reciclaban? La idea básicamente de no contaminar la tierra, en ese sentido, era con su relación de fidelidad y de lealtad a ese Dios que los había redimido, que los había creado como pueblo de pacto y que estaba en relación de fidelidad con ellos. Si esa fidelidad, si ese amor, si esa relación de pacto se rompía contaminándose con aquellas naciones de alrededor, la tierra era contaminada, Jehová en cierta manera era afectado porque había esa relación entre lo que era Jehová y la tierra. Una infracción contra Dios, un pecado contra Dios se asociaba con la contaminación de la tierra. Por lo tanto, fíjense lo que aparece aquí. Nos encontramos que esa tierra dada por Dios a su pueblo era ese espacio ahora, el cual era un espacio consagrado, un espacio santo, porque Dios moraba en él, y era un espacio que le pertenecía, al ser promesa de pacto, al ser lugar santo, le pertenecía solamente a aquel pueblo que estaba en relación de pacto, fidelidad y amor con ese Dios creador y redentor. Era lugar para la cultura del reino y no lugar para la cultura de Baal.
Y esos cananeos, fereceos, jebuseos, amorreos, eran pueblos los cuales no estaban en pacto con Dios, pueblos los cuales eran cultura idolátrica, que adoraban a dioses falsos y a ídolos, sino al Dios verdadero, sin relación de pacto, de lealtad con el Dios verdadero. Solo uno estaba en esa relación y era el pueblo redimido, salvo, bajo el cual Dios había entrado en pacto con él. Y para ti, ese lugar santo es para ti. Todo lo que sale fuera de ahí no tiene cabida en esa tierra. ¿Se dan cuenta? Y fíjense, la idea es que esos cananeos eran ese pozo de idolatría, ese pozo radioactivo que iría poco a poco infiltrándose en el pueblo del pacto, al igual que ese producto tóxico de ese reactor ahí en Japón, de Fukushima. ¿Lo he dicho bien esto? Sí, vale. Al igual que esa sustancia de ese reactor, el cual poco a poco se ha infiltrado en el océano Atlántico y nadie sabe cuántos litros de agua ha infectado, pero poco a poco ha ido infiltrándose. De la misma manera, esa cultura fuera del pacto, esa sociedad fuera del pacto, iría infiltrando y corroyendo y secularizando la viña que con amor y con poder Dios arrancó de Egipto para ser plantada en ese nuevo Edén que era la tierra. Por lo tanto, fíjense, a partir de aquí, debía subirse en esa tierra y pelear contra el cananeo. Y fíjense que cuando nos damos cuenta de que Israel, de Judá, junto con Simeón, suben, si se van a dar cuenta, hay unos verbos los cuales repetidamente aparecen. Fíjense en el versículo 4, y subió Judá y Jehová entregó a sus manos el cananeo y el fereceo e hirieron de ellos, hirieron. Fíjense ahora en el versículo 5, y hallaron a Adonibezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron, hirieron, derrotaron. Fíjense el versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron sus habitantes a filo de espada. Esa frase, pasaron a filo de espada, siempre es el mismo verbo. Se traduce de manera distinta, pero siempre es el mismo verbo. Hirieron, derrotaron, pasaron a filo de espada. Fíjense el versículo 10. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arab, e hirieron a Sesai, a Jamián, a Talmai. Hirieron. Siempre es el mismo verbo que aparece una y otra vez. Judá, Simeón, las tribus del sur, a la sombra de aquel que Dios había escogido, Judá, la tribu de Judá, lucharon e hirieron, derrotaron, sacaron a ese cananeo, a ese pueblo que no era pueblo del pacto, era esa cultura idolátrica, cultura que no tenía cabida en esa tierra santa donde Dios moraría con su pueblo, y entendieron que eso debía sacarse de allí. Y esos verbos hirieron, derrotaron, machacaron, pasaron a filo de espada, nos demuestra la fidelidad de las tribus del sur al pacto de su Dios. La fidelidad en lealtad, la fidelidad en ese pacto, la fidelidad en amor leal a ese Dios que era su creador, su redentor, su único Dios verdadero. Y fíjense que se nos muestra la campaña militar en esos primeros versículos. Fíjense cómo Judá va barriendo todo lo que es la zona sur de Canaán. Fíjense el versículo 5. Y hallaron a Adonibezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Fíjense en el versículo 9, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos, siguieron descendiendo. Fíjense cómo se nos va describiendo todo lo que es la conquista militar. Es como el salvaje oeste. Las películas del oeste cuando decían, aquí solamente hay sitio para uno de los dos, y ese no eres tú. Nos
Básicamente era lo mismo. Aquí solamente hay sitio para uno de los dos. En ese nuevo Edén, en esa tierra de pacto, en esa tierra donde el Dios santo, soberano, Dios de pacto mora, hay sitio solamente para el pueblo redimido, creado, pueblo del pacto en fidelidad a su Dios. Y ese herir y pasar por espada nos demuestra la fidelidad en esa relación de pacto, el entender que estaban en una relación de pacto de fidelidad y amor con su Dios, y así es como actuaron. Ahora bien, quizá aquí la pregunta es la siguiente: ¿debía ser hecho así esto? Dios demandó pasar a filo de espada a esos pueblos, era promesa de pacto. Yo me desharé de esos pueblos, dice Dios. Seré fiel en ese pacto y me desharé, es lugar para vosotros, pueblo mío. Pero debía ser hecho así. ¿Cómo cuadra esto? ¿Cómo cuadra esto con la idea de un Dios misericordioso, de un Dios de amor, de un Dios que es justo? Ahora, fíjense bien en lo que es la estructura del texto. ¿Se han dado cuenta en la campaña militar de Judá y las tribus del sur? Como iban avanzando desde Besek, pasaron a Jerusalén, seguían avanzando y pasaron por Sefer, pasaron por Hebrón, llegaron hasta el Negev, lo que era el sur, barrieron con el cananeo. ¿Se dan cuenta? ¿Han visto lo que es la campaña militar? Pero ahora fíjense que hay dos historias, las cuales están encajadas dentro de esta campaña militar. ¿Se han dado cuenta cuando se ha leído? Hay dos historias, y uno es la historia de un rey que cortó los pulgares de 70 reyes, ¿sí o no? ¿Lo han visto? Los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes. Y después es la historia de Caleb, Otoniel y de su hija Acsa, la hija de Caleb. La pregunta es, ¿qué hacen estas historias aquí? ¿Qué hacen estas historias en medio de una campaña de barrido de esa cultura cananea, amorrea, jebusea? ¿Qué es lo que hacen esto? Y fíjense que estas historias, ¿saben lo que son? Son ventanas que el autor, que la Biblia misma nos abre para que veamos más de cerca esa campaña militar, para que entendamos más de cerca esa relación, esa fidelidad de amor en esa relación de pacto, para que entendamos más de cerca qué tipo de cultura era con la que Israel estaba lidiando, qué tipo de valores, qué tipo de principios, qué modus operandi esos cananeos tenían. ¿Por qué debía Israel eliminar a esos pueblos? ¿Por qué el pueblo del pacto no podía convivir con ellos? ¿Por qué no podía decirse, bueno, aquí están los cananeos, los amorreos y los fereceos? Pues bueno, ¿por qué no convivimos con ellos y vivimos felices y comemos perdices? ¿Por qué debían pasarlos a filo de espada? Y fíjense, la primera respuesta se encuentra en la primera historia, Adonibezek, ese rey que cortó los pulgares de las manos y los pies a 70 reyes. Si alguna vez tienen que cortarse un dedo, córtense el pulgar, ¿ya? Porque es el que dan más dinero. Es cierto, es cierto. ¿Saben por qué dan más dinero? Quizá Antonio lo sabe. Antonio lo sabe. ¿Saben por qué? Porque es el que hace de pinza. Claro, yo tengo el pulgar y puedo coger cosas porque es el que me hace de pinza, ¿ya? Eso en las manos. Claro, en los pies, cuando uno anda se dan cuenta que el movimiento de pie es más de afuera hacia adentro y el dedo pulgar que queda adentro es el que da equilibrio y sostén a ese andar. Ahora imagínense sin pulgares. Traten de coger sus Biblias sin pulgares. Escogen el pulgar y traten de cogerlas. Traten de andar sin apoyar el pulgar en el suelo. Fíjense, ese Adonibezek lo que hizo fue cortar esos pulgares y fíjense lo cruel que fue. No solamente le cortó los pulgares, sino que fíjense en el versículo 7. Esos 70 reyes con los pulgares cortados de pies y de manos recogían las migajas de debajo de mi mesa, como si fuesen perros, recogían las migajas. Pero ¿cómo uno recoge migajas si no tiene pulgares y no puede hacer la pinza? ¿Cómo lo haces eso? Fíjense básicamente qué tipo, qué visión se nos está presentando de lo que era la cultura cananea. Básicamente lo que se nos está mostrando aquí, lo que se nos está diciendo en esa ventana que se abre, dice la Biblia es como si dijese observar, mirar qué
tipo de cultura y valores y principios el pueblo de Dios se encontraría en aquella tierra. Unas culturas, una serie de valores totalmente contrarios al Dios que había dado por pacto esa tierra y al Dios santo que moraría en esa tierra. Eso no cuadra, ese tipo de valores no cuadran con el Dios que ahora moraría en esa tierra junto y en medio de su pueblo. Y era tanto Adonibezek como el resto de su pandilla, Sasai, Jamián, Talmai. Y básicamente el pueblo al introducirse era para mostrar frente a este tipo de cultura, de valores, el pueblo no puede comprometerse. Ese tipo de valores no pueden infiltrarse en el pueblo del pacto. No hay vivir felices y comer perdices hasta el fin de los tiempos con ese tipo de valores. ¿Les ha parecido malo ese Adonibezek? ¿Les ha parecido malo? ¿Qué harían ustedes con él? Bueno, Dios lidió con él. ¿Saben por qué? Porque ya le dijo Dios a Abraham, pasarán 400 años antes de que tu descendencia vuelva a esta tierra. Y la pregunta es, ¿por qué 400 años? Y Dios dijo, porque la maldad del amorreo no ha llegado todavía a su colmo. Cuando esa maldad llegue a su colmo, yo actuaré como Dios justo y santo que es. Y vemos aquí la maldad de ese cananeo expresada en ese Adonibezek y esos pulgares cortados. Y Dios fue fiel a su pacto con su pueblo. Llegó a su pueblo, le dio la tierra y su pueblo en las manos de Dios fue instrumento mediante el cual Dios juzgó la maldad del amorreo, del fereceo y del cananeo. ¿Se dan cuenta como todo lo que está sucediendo aquí es cumplimiento de pacto? Lo que se aplicó aquí es justicia retributiva, es justicia de pacto del Antiguo Testamento. He cortado los pulgares y ¿qué pasa con Adonibezek? ¿Qué le cortaron a él? Los pulgares. Dice, así como yo hice, Dios ha hecho conmigo. Pero fíjense, hay más. Mostrarnos esto, el autor no solamente nos muestra, este es el tipo de cultura que había ahí, el tipo de valores, pero el autor quiere mostrarnos algo más. El autor está diciendo, pueblo del pacto, barre con estos cananeos, sube y pelea contra este tipo de cultura, porque si tú no barres, ella barrerá contigo. Si tú no lo pasas a filo de espada, ella te pasará a filo de espada a ti. ¿Dónde vemos esto? Fíjense, muy rápido. En la historia de Caleb, Otoniel y Axa. La historia de Caleb, Otoniel y Axa, fíjense que nos encontramos una mujer muy sabia. Caleb, quien suba contra esta ciudad, le daré a mi hija. Otoniel, sube a la ciudad. Se lleva la ciudad por delante. ¿Y qué es lo que hace Caleb? ¿Qué le da? A su hija Axa. Y su hija Axa después le pide. Ya me he preparado cuando él me pida. Le pide más de lo que le fue dado. ¿Ya? Pero fíjense que aquí se introduce a los personajes. El autor los introduce porque después veremos a Otoniel y lo fiel que fue Otoniel en comparación a otros jueces en el capítulo 3. Y el profesor que vino aquí a predicar predicó de Otoniel. Pero ahora fíjense que esto sucede y lo vemos en un momento donde las tribus del sur todavía son fieles a esa relación de pacto. Pero cuando esa cultura cananea se va infiltrando, secularizando el pueblo, hay una historia paralela en el libro de Jueces de un padre que ofreció en voto a aquel que primeramente apareciese. Este fue Jeftá. Y ofreció sacrificar al primero que apareciese. ¿Quién fue el primero que apareció? Su hija. Y sacrificó su hija a los ídolos. Fíjense el paralelo entre Caleb y Axa, Jeftá y su hija. Caleb y Axa, sí, todavía hay fidelidad en ese pacto. Jeftá con su hija, ahí ya está más el cananeo morando en medio de Israel. ¿Se dan cuenta de esto? Fíjense una cosa, hermanos, lo que es la batalla para la antisecularización del pueblo de Dios se pelea bajo una realidad muy importante.
Se pelea bajo la realidad de que estamos en una relación de pacto con Dios y Dios con nosotros. ¿Saben? El tiempo en el cual vivimos es un tiempo en el cual la secularización es sumamente fácil. El infiltrar los valores del mundo en lo que es el cuerpo de Cristo es sumamente fácil. ¿Saben por qué? Porque es un tiempo en el cual todo vale. Es un tiempo en el cual todo está bien. Es un tiempo en el cual da igual lo que tú creas y lo que tú hagas, es todo según el color del cristal con que se mira y está bien. Pero ese fue precisamente el problema de Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y fíjense, hermanos y hermanas, que el entender que vivimos bajo esa relación de pacto, ¿ya? El entender que vivimos bajo esa relación de pacto va a ser esa coraza que nos va a proteger de esas ideas, de esos principios, de esos valores del mundo. ¿Saben por qué? Porque fíjense, lo que les voy a decir quizá les suena raro. Es entender que estamos en esa relación de pacto, que estamos bajo un trono, que estamos bajo un rey en concreto, Cristo Jesús. Porque fíjense que Dios en cierta manera no vino a cambiar la cultura en sí. Y aquí paro porque alguien está pensando, uy, qué cosa más rara ha dicho. Es cierto que el cristianismo ha dado la vuelta al mundo y ha transformado sociedades. Fue en el siglo XVII, siglo XVIII, XIX, XX, en China está sucediendo. Pero fíjense que nuestra cultura sigue siendo y sigue teniendo Adoní, Bezeq, y Salmáis y Jamáis y Talmáis. Y quizá no cortamos pulgares, pero somos capaces de gasear a millones de personas con armas químicas. Y somos capaces de producir abortos y decir que eso no es un asesinato, sino la interrupción de un proyecto de vida. Pero que eso no es vida. Es entender que mediante Cristo Jesús lo que ha hecho Dios es crear una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva humanidad en Cristo Jesús, la cual se encuentra bajo el trono del Rey que es Cristo, en relación de fidelidad y en relación de amor con su Rey, bajo la regla del Evangelio de Cristo Jesús. Y es en esa relación que se muestra al mundo, mira lo que Dios ha hecho en Cristo, mira quién somos. Y estamos regidos por eso. Que el grito de subamos y peleamos contra esos cananeos es un grito que se vive también por la iglesia de hoy en día, bajo entender que estamos en esa relación de pacto. Que tenemos un rey sobre nuestras cabezas, una fidelidad y un amor por gracia que mostrar a ese rey con ese evangelio que rige nuestras vidas. Fíjense, son los primeros, y madre mía, no adelantan esto, ¿no? Es que no, eso sigue su curso. Bueno, este punto que voy a dar, lo voy a dar. Y el segundo punto, la batalla de la secularización, les voy a mostrar solamente qué es lo que sucede para que vean cómo hay algo inverso. ¿Ya? Todavía están aquí, ¿no? Ahora, la cuestión es decir, bien, entendemos esto, esa relación de pacto, pero ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Sacamos las espadas y empezamos a cortar cabezas a los infieles? ¿Empezamos a pasar a filo de espada a aquellos que no están en esa relación de pacto con Dios? Bueno, aquí lo hicieron. En Jueces lo hicieron, ¿sí o no? ¿Es así como nosotros debemos hacerlo? Bueno, espero que todos me digan que no, porque si alguien me dice que sí, me arranco de aquí. Pero básicamente no es así. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, batallamos bajo la realidad de la relación de pacto, pero batallamos bajo la realidad del representante que batalló por nosotros en esa relación de pacto. Fíjense los dos primeros versículos. Pregunta Israel. Y escuchen la pregunta en el versículo 1. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Todo el mundo tiene esta pregunta en el versículo 1? ¿Quién de nosotros subirá? Pero ¿saben qué? Literalmente no es así esta pregunta. ¿Saben lo que está preguntando verdaderamente el pueblo aquí? Literalmente es así, es ¿quién subirá por nosotros primero? ¿Quién subirá en nuestro lugar primeramente y peleará, hará guerra contra el cananeo? Acuérdense que había una crisis de liderazgo. Moisés, que había guiado al pueblo, había muerto. Josué, que había introducido al pueblo en la tierra prometida, había muerto. ¿Y ahora qué? Israel pregunta, Dios, ¿quién subirá
en representación del pueblo. ¿Quién subirá por nosotros a esa tierra prometida y primero peleará por nosotros? Israel está preguntando, Señor, ¿quién nos representará? Señor, ¿qué capitán levantarás para que podamos seguir y pelear a su lado? Señor, ¿qué guerrero levantarás que acabe con esos cananeos? Señor, ¿quién levantarás en representación del pueblo y vas a darle esa tierra prometida? ¿Quién es el que peleará por nosotros? Dios. Y Jehová responde. ¿Y qué respondió Jehová? Fíjense el versículo 2, porque es gloriosa la respuesta. Y Jehová respondió, Judá subirá. Judá subirá. ¿Por qué? Porque en sus manos he entregado la tierra. ¿Y saben qué? Dios está diciendo, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de la promesa del pacto, ese nuevo Edén la he dado en las manos de Judá. Judá subirá, resto del pueblo sigue a Judá, pelea al lado de Judá, pelea a la sombra de aquel que he dado la tierra. ¿Y saben lo asombroso del libro de Jueces? ¿Saben lo que es lo asombroso? ¿Qué oída tiene el Padre? ¿Saben lo que es lo asombroso? Lo asombroso es que el libro de Jueces empieza con el énfasis de Judá subirá, Dios está con él, he dado la tierra a Judá. ¿Y saben cómo termina el libro de Jueces? Con énfasis en la tribu de Judá, en la ciudad de Belén, con 3 historias. ¿Qué es lo que está diciendo el libro de Jueces? Aquel que tiene énfasis es Judá. Judá es esa tribu que va a llevar el cetro, que después en el libro de Samuel nos dirá, aquel que tendrá el cetro, que guiará al pueblo, aquel que acabará con los enemigos de Dios, será un rey que vendrá de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, no va a ser Saúl, va a ser el rey David. ¿Se dan cuenta? Es asombroso, todo el libro da énfasis en Judá. Y fíjense cómo es Judá el que barre por toda la tierra, como hemos leído. Y las tribus, Simeón luchó al lado de Judá. Y el cetro que aplastó la cabeza de los enemigos del pueblo de Dios, estuvo en las manos de ¿quién? Estuvo en las manos de Judá. Ahora, ¿saben qué es lo grandioso de eso? Judá subirá, porque a él le da la tierra. Lo grandioso de eso, hermanos y hermanas, es que cuando estamos en el Antiguo Testamento, la historia de la salvación es una única historia. Y toda esa historia tiene su cumplimiento en una única persona, y es la persona de Cristo Jesús. Al igual que el primer Adán tuvo que aplastar la cabeza de la serpiente en el Edén y no fue así. Israel, como ese nuevo Adán, en ese nuevo Edén en la tierra, debía aplastar la cabeza de lo que era de la serpiente. Pero nos encontramos que, mirado a lo largo de la historia de la salvación, hermanos y hermanas, quédense con esto. Vemos a aquel en el cual el cetro del reino de Dios es sostenido y es levantado por aquel que viene de la tribu de Judá, de la ciudad de Belén, aquel que murió en una cruz y resucitó y venció a los enemigos del pueblo de Dios, Cristo Jesús, aquel que venció al pecado, aquel que venció a la serpiente, aquel que venció a la muerte en su muerte y en su resurrección, pero aquel que nos dio el marco perfecto de relación, de amor y de fidelidad con Dios, ese nuevo pacto. Y hoy en día, como iglesia, preguntamos, Señor, ¿quién subirá? ¿Quién subirá en nuestro lugar a pelear contra este cananeo, contra estos enemigos? ¿Quién subirá? Y Jehová responde, Cristo subirá. Cristo subió al Calvario, Cristo subió de la tumba, Cristo subió al trono celestial y todo estuvo puesto bajo sus pies. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Para pelear por la antisecularización del pueblo, que estos valores no entren, hermanos y hermanas, ¿saben? No tenemos espadas físicas. Mi hijo tiene una espada de plástico, por eso no vale. ¿Ya? No tenemos espadas físicas. Peleamos, hermanos y hermanas, a la sombra de la cruz de Cristo.
Y no tenemos espadas físicas porque nuestras armas, hermanos, hermanas, nuestras armas son las armas de la verdad del Evangelio de Cristo. El yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinto, lo que son las sandalias de ese Evangelio. Estas son nuestras armas, hermanos y hermanas. ¿Saben qué? Uno que tuvo perfecto momento para poder empezar a cortar cabezas frente a una sociedad idolátrica fue Pablo en Atenas. Mirando todos estos ídolos. Bueno, llega a tener una espada en ese momento y ¿qué hubiese pasado? ¿Pero qué es lo que hizo Pablo? Si su espíritu ardió. ¿Pero qué es lo que hizo Pablo? Les predicó el Evangelio. Y al final dijo, Dios ha puesto a aquel que murió, pero lo ha puesto como testimonio para todos, resucitándolo de los muertos. Nos encontramos a Pablo hablando de Timoteo y hablando en un tiempo en el cual la secularización era posible, en el cual dice, se van a levantar tiempos y momentos en el cual van a acumular maestros que se harán cosquillas en sus propios oídos, que les va a gustar lo que le digan. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Bueno, habla, dialoga. No. Saca la espada física, no. Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra. Tú predica la palabra. Timoteo, tú predica ese evangelio glorioso, esa palabra toda ella inspirada que es capaz de hacer al ser humano sabio para salvación por fe en Cristo Jesús, para preparar al hombre y a la mujer de Dios. ¿Saben? Quizá alguien dirá, ¿solamente eso? ¿Con eso va a ser suficiente? ¿No sirven los paradigmas de este mundo? ¿No sirven otras cosas? ¿Saben qué? Déjenme que le diga como Daniel dijo al eunuco. Déjame que coma de la porción de la comida que mi Dios me ha dado y entonces comparemos. Cristo, hermanos y hermanas, sí que luchó, venció en nuestro lugar y es a la sombra de Cristo que peleamos. Esa es la batalla por la antisecularización, sabiendo que vivimos en esa relación de pacto y sabiendo que Cristo peleó por nosotros y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En Él y solamente en Él, en nadie más, no por nosotros, en Él somos más que vencedores. ¿Me dan 5 minutos? No voy a hacerlo de 5 o 10, eso ya está. Pues muy rápido, solamente es para mostrarles lo último. Fíjense, porque si no peleamos por la gracia de Dios en esa relación de pacto, al lado de Cristo, con ese evangelio, con esa verdad, esa batalla para la antisecularización, ¿saben qué? Automáticamente estaremos en el otro lado, peleando la secularización del pueblo. Y fíjense, es una batalla segura si perdemos la fidelidad y la lealtad a nuestro Dios. Fíjense lo que sucede con las tribus del norte, a partir del versículo 21 en adelante. Porque si esa batalla por la antisecularización no se lucha, la cultura no va a tener ningún problema en infiltrarse y en corroer poco a poco. Fíjense, nos encontramos... ¿Alguien ha mirado alguna vez por un telescopio? ¿Han mirado alguna vez la luna? Bonita, ¿no? Pues fíjense que cuando ustedes miran la luna por el telescopio la ven al revés. El norte es el sur es el norte, el este es el oeste y el oeste es el este. Hasta que yo entendí esto no me cuadraba el plano que tenía el papel y lo que yo veía. Es una imagen invertida. Y eso es precisamente lo que nos encontramos aquí, una imagen invertida. La fidelidad de las tribus del sur es invertida por la infidelidad de las tribus del norte. Fíjense, nos encontramos ya que nos empieza diciendo en el versículo 21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Ya empezamos con mal pie. Aquí ya no fueron pasados por la espada, aquí no los arrojaron. Fíjense, hay solamente una tribu en el cual se utiliza el verbo herir. ¿Se acuerdan ese verbo que les he dicho que mostraba esa fidelidad? Y solamente es con José. Con el resto de tribus, ¿saben qué expresión se utiliza repetidamente? No los arrojaron, no los arrojaron. Tampoco Manasés arrojó a Betseán, tampoco Efraín arrojó al cananeo, tampoco Zebulón arrojó a los que habitaban, tampoco Aser arrojó. ¿Se dan cuenta?
Ese tampoco, tampoco, tampoco nos muestra que todas estas tribus no siguieron el patrón de Judá, no siguieron a Judá, sino que siguieron el patrón una de la otra. Este no arrojó, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Y lo que hicieron, sí, los hicieron tributarios. Eso sí. A menos que saquemos algo, ¿ya? Pero es curioso que cuando leen esto, fíjense el versículo 27 y 28. Fíjense, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor, y a sus aldeas, ni a los habitantes de Iblam, ni sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido, en sus aldeas. Y el cananeo, fíjense lo que dice el autor, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Fuerte se hacía cada vez más el cananeo. Fuerte más se hacía esa cultura. Y fíjense el versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, sigue la fidelidad del pacto, sácalos de ahí, esos tierra santa a Dios y al pueblo del pacto. Pero cuando Israel se hizo fuerte, ¿qué hizo? El cananeo lo hizo tributario. Y el versículo 28 acaba diciendo, mas no los arrojó. Es más persistentemente, literalmente, no los arrojó. Cuanto más persistían unos en quedarse, más persistían los otros en dejarlos. Y fíjense ya lo que va a pasar. Y aquí lo dejamos. Fíjense, ¿se acuerdan que en las tribus del norte hubo esa campaña militar que barrió con esa fidelidad de pacto, con ese amor en esa fidelidad de pacto, barrió con lo que eran los cananeos? Cumplimiento de promesas, ¿se acuerdan? ¿Que lo hemos visto? Están aquí todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Ahora, fíjense lo que sucede, en las tribus del sur. Fíjense, primero, los cananeos estaban lejos, estaban en las montañas, estaban lejos del pueblo de Dios. Pero a medida que permiten y no los arrojan, fíjense que lo que nos dice la Biblia. Fíjense, si van leyendo en los versículos, se van a encontrar una frase, fíjense el versículo 29. Y esa frase se repite, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó, fíjense, ¿habitó qué? El cananeo en medio de ellos. Ahora el cananeo ya no está en las montañas, ahora el cananeo habita en medio de Israel. Ya se ha colado, la levadura empieza a leudar toda la masa santa de Dios. Ya no las montañas, el cananeo está en medio de ellos. Bueno, pero seguimos siendo mayoría. Quizá no absoluta. Vamos a tener que pactar, bueno, pero seguimos siendo mayoría. Pero no los arrojan. Esa cultura sigue. Y fíjense el cambio de la Biblia en el versículo 32. Y moró a ser entre los cananeos. ¿Cuál es el cambio aquí? Ya no es el cananeo el que mora en Israel, ahora es Israel el que mora en el cananeo. Aser moró en... ahora los cananeos son mayoría, aquí vamos mal. ¿Y cómo acaba? Fíjense con Dan. No pudieron y los amorreos echaron a Dan a las montañas. Ahora es Israel el que está lejos y el cananeo, el amorreo, el que se hace fuerte. Y va a venir en el capítulo 2 el ángel de Dios y les va a decir, esto es porque habéis sido infieles al pacto. Fíjense cómo la estructura de las tribus del norte es totalmente contraria a las tribus del sur. No siguieron el ejemplo de Judá y quien barrió la tierra no fue el pueblo, sino que fueron los cananeos. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Vivimos en ese tiempo donde la lucha va a continuar hasta que Cristo vuelva. Pero tenemos la gran ventaja, la gran bendición de que vivimos en ese nuevo pacto que no va a ser nunca roto, porque lo que lo rompió el pecado, Cristo hizo expiación perfecta y completa. Pero debemos saber que vivimos en lealtad y fidelidad a ese Dios, y hermanos y hermanas, nunca perder de vista a aquel que es nuestro capitán, aquel que murió, resucitó y venció por nosotros, aquel que abrió las puertas del cielo y el nuevo Adén, aquel en el cual Dios dijo a Judá, a Cristo he entregado la tierra a él. Seguid. Vamos a terminar en oración, hermanos y hermanas. Señor y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Padre Celestial,
porque en Cristo Jesús, Señor, tú nos has hecho una creación nueva. Gracias te damos, Señor, por esa relación en ese nuevo pacto, Señor. Un nuevo pacto basado, Señor, en unas promesas perfectas, gloriosas. Un nuevo pacto que no es como el antiguo, porque sabemos que Cristo murió, resucitó y está a tu diestra mediando por los suyos. Padre Celestial, te pedimos que como pueblo tuyo, Señor, nos ayudes a saber que quizá no tenemos una tierra que defender, pero tenemos un templo santo al cual proteger. La esposa de Cristo, la cual debe ser presentada perfecta delante de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que aquel que es nuestro esposo, Cristo Jesús, murió y resucitó, y es el Señor quien va delante de nosotros, y es el Padre Celestial quien va a presentar a su esposa limpia, pura y sin mancha delante de ti. Pero ayúdanos, Señor, a vivir bajo lo que es la verdad del Evangelio, bajo lo que es la sombra de la cruz, bajo lo que es ese trono, que es sobre todo trono, bajo ese Rey, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Padre Celestial, ponemos esta iglesia en tus manos, ponemos tu iglesia en tus manos, y oramos todo en el nombre de Cristo.